Y en sí es ¿Cuándo se un tema exclusivamente, era casi un tema como más orientado hacia lo masculino. Entraría más lo que es hasta el machismo, no solo Sí, totalmente, porque pues básicamente desde que se mencionaba esto de que los hombres podían salir y las mujeres no, Ujú. que si los hombres tienen más mujeres son mejores, pero las mujeres no pueden tener O más. sea, básicamente la educación sexual era ponte falda larga, Total, hombres usen condón. Básicamente era eso. pero es que en sí no se les enseñaba, yo creo, ni siquiera cómo hacerlo o cómo hacerlo bien. Por ejemplo, no sé, Wendy, ¿tú qué recuerdas sobre algo que te hayan enseñado en educación sexual? Yo honestamente viniendo de colegio católico, porque esa es otra, la religión tiene mucho que ver a la hora de, am, pues sí, de Pues que en sí desde el dirigir estos principio temas. si se impusieron estos como tabús, fue por la religión, ¿no? El satanizarlo. En sí, de hecho, el decir cualquier cosa relacionada con sexo es del diablo y, y pues sí, no se tiene que hacer y simplemente prohibirle a las personas explorar su sexualidad de cualquier tipo fue lo que generó la falta de la desinformación desde un principio. Am, sí, o sea, cualquier cosa que recuerdes en sí. Bueno, pues yo recuerdo que en la primaria o secundaria, no recuerdo bien el nivel, habían pláticas, pero no eran unas pláticas muy bien informadas. A veces normalmente los temas que daban pues eran sobre que la sexualidad significa esto, o a veces nos enseñaban a poner un condón y se me hizo muy interesante porque a esa edad pues era como que ok, lo necesitamos. Algunos chicos de la escuela están como muy interesados en esos temas, también algunas chicas, y era como que, mira, vamos a aprender a poner un condón, qué interesante. Y yo la verdad era como, ok, está bien que nos informemos de eso. Igual hay muchas personas que les va a interesar y lo van a ocupar en un futuro. Entonces, generalmente sí había personas que se interesaban Sí, pero es en que aprender. hay que saber cómo, porque en sí si mostraban interés respecto a mi experiencia era por verlo con morbo o a lo mejor reírse por la falta de educación que tenían. Ujú. Pues, y bueno, volviendo al, con lo que nos dijo Wendy, también habría que ver cómo eran qué clase de educación sexual dan a partir de los diferentes niveles. O sea, qué se les enseña en primaria, en secundaria. Por ejemplo, en preescolar. A la edad de preescolar, ¿qué se les enseñaría? ¿Qué sería lo apropiado? Pues sí, entrando a preescolar de los que 4 años sería ya retomar desde que terminamos los 3 años que mencionamos ahorita, pues en sí van aprendiendo mucho de su cuerpo porque ya les van presentando en sí los nombres de las partes del cuerpo, darle las sensaciones y cómo se transmiten. Y pues en sí ya los sentidos que sienten, sus partes, y en sí que cada uno tiene un nombre. O sea, presentarles los conceptos Ajá. del cuerpo, el Pero consentimiento. de una manera Ujú. formal, decirles qué se puede y qué no se puede. Sí, o sea, porque estamos viendo que las cifras bueno, de pedofilia, pornografía infantil en México eran de las más altas y algunos maestros nos platicaron en algunas ocasiones que creen que parte de eso se debe a que los niños no saben identificar un abuso sexual Ujú. porque no saben dar eh, de- con conceptos como el consentimiento, partes del cuerpo, Nada muchas de eso, cosas. ¿saben? No se, No sé qué. no se los presentan y normalmente es fundamental que sepan simplemente el nombre. Sí, o sea, Que simplemente sepan que que hay, digan, esto se puede tocar, esto no, no quiero. y esto se llama vagina, esto se llama pene. Los niños tienen Ujú. y lo Pues también, ya que estén más grandes, por ejemplo, ya en la primaria se les pueden introducir los conceptos de la sexualidad y el género, que me parece que el género es un tema como que todavía más relegado dentro de la sexualidad. O sea, total. es decir, a nivel no solo emocional, o sea, sí introducirle los temas de los anticonceptivos, pero también Ajá. otros temas que no se han visto tanto. Pues que más allá de las ciencias, porque en la primaria se menciona primero las ciencias naturales.
Ujú. y se ve desde un aspecto biológico, fisiológico, pero no se menciona desde un aspecto ético y moral. Es como Las que... personas, el género, cómo se sienten, mm, cómo se identifican. sí, o sea, por decir, ya en la... Si ya se les implementó eso en algún nivel de secundaria, o sea, ya que estén todavía más avanzados, como no sé, qué se les podría, qué otro enfoque, no sé, se les podría incorporar. Pues también hablando del tema del nivel secundaria, incorporó un enfoque en diferentes asignaturas como lo es ciencias, biología, educación cívica y ética, sobre los temas, unos temas pues más profundos como lo es el erotismo, el género, la efectividad y pues también así la reproducción. Conceptos que igualmente son importantes dentro de la educación sexual, pero volvemos a lo mismo, rara vez se tocan. Y Por lo mismo que hemos estado viendo que la mayoría de los conceptos son repetitivos. Tenemos estudiantes en las universidades que nos cuentan que, o sea, incluso en este grado les siguen enseñando cómo poner un condón, o sea, son los mismos temas desde siempre. pues que va lo mismo que mencionábamos. Bajo los prejuicios de los mismos maestros son los que deciden, porque en sí la SEP menciona y da diversos temas como el erotismo y lo del género dentro de los libros, se supone, porque eso dice la SEP dentro de la educación de México. Entonces, Pero los maestros no presentan eso. Muchas veces los papás están en contra. el contenido está ahí, pero el cómo los maestros están implementándolo es diferente. Les está negando la información básicamente. ¿Pero por qué se las estará negando? ¿Cuáles ¿Prejuicios propios? No, perjuicios? Pues sí, siendo un país conservador, pues tienen que saber separarlo. no, Como algo profesional, tienen que saber separar sus prejuicios. ese es en sí el mayor problema. No saben separar los perjuicios de en sí la educación. Es lo mismo que afrontamos cuando mezclaban la religión y la educación. Y actualmente aún se hace. Actualmente aún se hace esto. Pero es que en sí la educación en México, que es laica y gratuita. Se supone, O sea, la volvemos a lo palabra mismo. laica. Ajá, volvemos a lo mismo de la SEP. Los contenidos están ahí, pero no se hacen valer, es lo mismo. Se dice que la educación es laica, pero tienes muchos valores conservadores. Pues que los valores ya dependen de las personas y ellos los van implementando, pero cuando entran a una escuela tienen que ser conscientes de que tienen que dejar eso de lado. Ujú. En algunas entrevistas que estuvimos viendo, pues nos decían que los temas que más se veían era, pues, por ejemplo, el uso del condón, la prevención de embarazos no deseados y pues protección contra el VIH, que de por sí la educación sexual es pobre y la que se está dando ni siquiera se está implementando bien, porque ¿cuáles son las cifras de embarazo adolescente que tenemos? Son como de alrededor de 12 a 14 años, son las edades más bajas registradas Como promedio. como promedio. Esperen. Entonces tenemos alumnos que pues que concuerdan con que la educación sexual que se está dando no está funcionando, que se les está enseñando lo mismo desde la primaria hasta la universidad y que aparte están como que ya hartos del mismo tema y pese a que muchos concuerdan con que la educación sexual tiene que cambiar, en realidad es poca la acción de que se ha tomado. Pues que siguen siendo los adultos los que interfieren en la información que se les da. Es lo que mencionábamos ahorita sobre los contenidos están ahí, pero no se le da un buen uso. No se les está dando más bien uso. Pues que tanto el sistema educativo, los docentes y los padres son ya tres barreras que les están negando esta información. Entonces, pues hay que hacernos ahí la pregunta, ¿funciona? ¿Sí o no? Ya es evidente que no lo hace, pero ¿cuál sería el punto central? Pues que en base a las estadísticas de embarazos tempranos, Ujú. pues en sí ya confirmamos que no está funcionando, pero en sí el sistema nos da algo y no lo proporcionan a los jóvenes. Y aparte, en ningún momento, en ninguna de incluso como experiencias propias, en ningún momento se nos enseñó cosas como, no sé, el cuidado psicológico,
Nada de eso, el consentimiento. Ajá, cosas como el consentimiento en ningún momento. Pues que en sí, entre las relaciones interpersonales, Ujú. el saber respetar son valores básicos. El saber respetar eso. Por ejemplo, no sé si recuerdas que el otro día te platiqué sobre que según una estadística, la gente el día de hoy estaba teniendo pues menos sexo que hace algunos años. Y cuando quisieron averiguar por qué era, en sí se dieron cuenta que no es porque la gente esté teniendo menos deseo sexual, sino que es porque como ahora ya habían introducido un poco más los conceptos de la comunicación, pues todo esto, la gente empezó a decir, oye, ¿realmente esta persona me está dando su consentimiento? O sea, la gente básicamente está dejando de tener menos sexo no consensuado. Lo que en sí quiere decir que básicamente hay menos número de violaciones, si lo planteamos de esa manera. Pues que en conjunto los jóvenes actualmente si tienen menos relaciones son porque, pues eso mismo, el consentimiento y el que le están dando más significado a ese tipo de contacto ya. O sea, Ya se le están dio un valor. implementando la psicología, los sentimientos, la coexistencia de las personas en un acto físico que serían las relaciones sexuales. O sea, ya no es simplemente el tratar de satisfacer un deseo Solamente porque quieres, Ujú. solamente por tu propio... No, o sea, ya tiene un significado más allá. Pues también hay estadísticas que dicen que los alumnos están recibiendo información, pero pues no saben muy bien cómo usarla. También no saben ni siquiera pues algunos conceptos básicos y pues se me hace que no les está sirviendo nada en sí la educación sexual que les están dando en las escuelas. O sea, no está rindiendo fruto Ajá. como tal. Es que muchas veces los jóvenes están básicamente guiándose de internet, o sea, lo buscan por ellos mismos, Por los ya no amigos. saben a quién acudir. Por la pornografía. La pornografía es desinformación pura, Sí, o sea... son relaciones sexuales romantizadas. No, deja... Actuado. Violencia, son Totalmente. violentas. No, Con... Quieren llevarlo a la práctica algunos. Sí, o sea, no... Está. De hecho, en México, estamos viendo que decía que era como estaba en el top 10 de lo más buscado, de Ajá. sitios de pornografía como Pornhub. ¿En serio? Sí, siempre ha estado, la pornografía nunca ha salido del top top. de México. Es muy No solo de fuerte. México, mundialmente, o sea, Sí, nunca ha mundialmente, salido. pero en México literalmente las búsquedas más buscadas en sí en internet, Son de los sitios 3 pornográficos. puestos son Son pornográficos. pornografía, Ajá. ajá. O sea, y si te das cuenta que la gente, más bien los jóvenes, en su mayoría usan todo eso como contenido educativo, pues más alarmante porque literalmente es como todo lo que vemos ahí es agresión, romantización, cuerpos falsos, son un montón de situaciones, Bajas de estereotipos, autoestima, un montón de situaciones que no son reales. O ah, sea, dan muchas disfunciones sexuales. y no sé, es preocupante que estén tomándolo exactamente como contenido educativo. ¿Qué tipo de...? O sea, imagínate que una persona ve eso, no entiende el concepto del consentimiento porque nunca se lo introdujeron en la Ajá, escuela sí, no. y va y quiere practicarlo, estaría cometiendo una violación. Sí. Y ya ha sucedido, hay un caso registrado en Singapur. Básicamente la persona agredió de esta manera y declaró que en ningún momento creyó que estaba haciendo algo mal porque lo vio en la película 50 sombras de Grey. Sí. O sea, Una película. sí, vi. no hay introducción a temas como el consentimiento, el sexo consensuado. Pues No que existe. para eso son las páginas. O sea, simplemente ver, entran. O sea, no te dan un contexto, no te dan una educación, no te dan nada. Entras, ves pornografía, ves relaciones sexuales puras. No te van a poner una conversación previa, no te van a decir quieres, no quieres, Es que en ningún momento es genuino. nada. No. Pues por eso existen las empresas de pornografía. Capitalización Ujú. a través Lo de venden generar y estereotipos. lo romantizan los mismos actores.
O sea, más Ujú. allá de, o sea, son sus trabajos y orgullo, dinero. Pero ¿a quiénes perjudica la falta de Sí. educación en México? Y que salgamos y Y pues sí, volviendo otra vez con las estadísticas, recordamos que según algunas que habíamos encontrado, 1,000 adolescentes mexicanas quedan embarazadas al día. ¿Cuántas son? Como unas 350,000 al año. Y pues la mayoría son incluso menores de 14 años. O sea, si se supone que están enseñando cómo prevenir embarazos, ¿por qué hay tantas niñas, preadolescentes de 14 años quedando embarazadas? Y son datos no tan, a lo que veíamos, no eran datos tan antiguos, o sea, o incluso que nos decían que algunos jóvenes entre 15 y 19 en algún punto de sus vidas ya habían tenido un embarazo. Pues me sorprenden las estadísticas de los embarazos, pues que están saliendo, que hemos comentado en este tema. Son muy interesantes, pero pues en conclusión, podemos concluir que la educación sexual que se está dando pues en los diferentes niveles educativos de México, pues la verdad no está sirviendo de mucho como para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión pues no deseadas. Y pues nosotros como futuros docentes nos vamos a enfrentar con esta problemática y esperemos pues ser de gran ayuda para esta pues la juventud que nos tocará y así pues tratar estos temas pues con responsabilidad y darle la importancia que se merecen y pues no tratar nada como con un tema tabú, sino más bien sobre la importancia que es realmente este tema. Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Nos despedimos. Que pasen pues un bonito día. Esperemos que esta información haya sido valiosa y pues haya abierto los ojos pues de algunas personas pues que creen que realmente este tema pues realmente está funcionando en las escuelas y pues vemos que no es así. Así que buenas noches, buenos días, buenas tardes y pues sin nada más que decir, les deseamos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta aquí ha sido todo. Gracias por escuchar.